Ahí está. Estamos ahí, ¿cierto? En esta parte de acá les está explicando de que, por ejemplo, se tiene que realizar necesariamente una indicación de qué es lo que sucede con el faltante. A ver, ¿qué dice el cajero, no? Por ahí el cajero dice de que la plata se la dio el gerente. Bueno, hay que anotar lo que él dice, ya después él tendrá que demostrarlo, ¿cierto? Y hay que hacerle firmar al cajero también con lapicero, ¿ya? Luego tenemos que hacer una pequeña conclusión, como dice ahí, podría ser un modelo sujeto a los asientos propuestos, el saldo de la cuenta es razonable. Luego de hacer este arqueo, en el que hemos identificado un faltante de 32.609 bolivianos, en el que vamos a proponer el asiento 1, como dice ahí en la planilla A12, y la eficiencia en A3. Entonces tendríamos que irnos a realizar el asiento 1 en la planilla de ajuste y reclasificación, ¿cierto? Bien, vamos a irnos directo a la planilla de ajuste y reclasificación para que puedan ver el asiento que se ha propuesto. Ahí tenemos, ahí tenemos, Notoriedad. ¿Sí? Notoriedad. ya. Los voy a silenciar a todos. Cuando tengan una pregunta, levantan la mano ya que se les activa el micrófono, creo. Como ven ahí, este es el asiento de ajuste y reclasificación, que se llama o lleva la denominación o la referencia a 1-2. El 1 porque tuve que juntar los asientos de ajuste y el 2 porque tuve que juntar los asientos de reclasificación en la misma planilla, ¿ya? Se lo puede hacer por separado. Si haríamos solamente una planilla de ajuste, sería A1, y si es que hacemos una planilla aparte de reclasificación, llevaría a A2. Hay que poner el nombre de la empresa, como le dije antes, en reiteradas ocasiones, tiene que llevar, aunque de flojera escribir, tenemos que hacerlo. Y normalmente, por si acaso, antes esto se lo hacía a mano, ¿ya? Se compraban papeles de trabajo de 14 columnas, en este caso son varias columnas que se tienen que rellenar. Se compraban papeles de trabajo o de lo contrario, uno hacía imprimir sus propios modelos de papeles de trabajo o también se los hacía a mano. ¿Listo? Pero actualmente todo esto ya está diseñado en computadora. ¿Por qué? Porque ya es más fácil para poder utilizar y no tenemos que estar rayando papeles. Ahí está. Esos son los nombres de las cuentas. Aquí ya entra contabilidad, ¿cierto? Como pueden ver ahí, se está proponiendo el asiento número 1. Dice R. ¿Por qué? Porque es un asiento de reclasificación. ¿Por qué? Dijimos que ¿cuáles eran los asientos de reclasificación? Los que intervienen solamente a las cuentas de balance. ¿Por qué? Porque el activo es cuenta de balance, el pasivo cuenta de balance. Todo lo que tenga que ver con asientos de ajuste, ya estaríamos que el asiento tendría que afectar también a las cuentas de resultados. Ahora, ¿cuál es el asiento que estamos proponiendo? Aquí está. El asiento 1 es un asiento de clasificación, como ven ahí, que dice cuenta por cobrar al cajero contra caja en el haber. Cuenta por cobrar es una cuenta ¿de qué? De activo. Como tenemos que aumentar la cuenta por cobrar, tenemos que cobrar entonces en el debe los 32.000 y en el haber, como caja tiene que disminuir para que cuadre con nuestro arqueo, entonces los 32.609 en el haber, ¿cierto? Por eso les decía anteriormente que el auditor para poder realizar un buen trabajo tiene que ser primero un buen contador para saber hasta qué asientos proponer, ¿listo? ¿Cuál es la glosa? Por el faltante en caja con cargo a Juan Pérez. Es una cuenta por cobrar que se le está creando al cajero. No se lo vamos a crear al gerente, ¿no? Porque al final, ¿quién era el responsable del dinero? El cajero. ¿Qué dice el manual de cuentas? El manual de funciones del cajero
de que el cajero tiene que hacerse cargo de todo el dinero que tenga en sus manos, él y solamente él. Bien, ¿en qué planilla o de qué planilla viene este asiento? De la planilla A1/1. Todo el asiento, hasta ahí, ¿cierto? Es de esa manera que vamos rellenando, por ejemplo, nuestra planilla de ajuste y reclasificación, ¿ya? Es así como se la tiene que rellenar, se la tiene que ir haciendo. Estamos dejando constancia de que hemos propuesto un asiento, que hicimos un asiento por los montos y inclusive hemos detectado quién es el responsable. Tenemos que indicar, no podemos quedarnos ahí. A ver, creo que están levantando la mano. Dígame. Lice, y hasta que el cajero pague esos 32.000, ¿sigue trabajando o qué pasa? Sí, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si es que se dan este tipo de situaciones hasta que el cajero no demuestre, por ejemplo, de que qué hizo con el dinero, tenemos que tenerlo trabajando ahí para, a lo mucho podríamos cambiarlo de funciones, ¿cierto? Para que no siga manejando plata en caja. Podríamos derivarlo a otra unidad. ¿Para qué? Para que en el caso de que, por ejemplo, no haya otro responsable que él pueda demostrar que se lo dio a otro o qué es lo que hizo él para poder descontarle tal vez su liquidación como paso uno, ¿no? O hasta iniciarle un proceso judicial. Este tipo de problemas normalmente lo tienen los contadores cuando a veces se le da dinero para que paguen los impuestos, para que paguen las AFP o el seguro, que a veces se le da dinero en efectivo y no van y pagan. Entonces, es muy usual, es muy común en las empresas cuando no establecen controles internos adecuados, podríamos decir, que alguien les haga un control, una supervisión. Y lo que se suele hacer es tenerlo ahí al margen por un tiempo hasta que se dé hasta que concluya la investigación, podríamos decir. Y ya depende de los resultados de la investigación para ver qué es lo que se va a realizar con esta persona, que puede terminar hasta en la cárcel, por si acaso, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la situación. Bien, ¿qué más tenemos? Como ven acá, a ver. Este es el programa de auditoría, por ejemplo, de esa cuenta, ¿ya? De esa cuenta que se llama Caja Moneda Nacional. Como ven ahí, les dije anteriormente, necesariamente tenemos que ir cumpliendo todo el trabajo que vamos realizando en base al programa de auditoría. Este es el programa de la auditoría de la empresa que estamos analizando, que se llama Empresa NIC. Y además tenemos que colocar la referencia. Este papel de trabajo va a llevar la referencia A4 en romano. Como les dije, ¿qué es lo que va en el programa? Los objetivos que perseguimos y además también tiene que ir los procedimientos que vamos a realizar. Estos serían los procedimientos que vamos a realizar. Como ven ahí, que dice procedimientos, quién está realizando los procedimientos y en qué papel de trabajo estamos cumpliendo cada procedimiento. ¿Ya? En este caso dice, como le dije antes, el cajero, el auditor nunca está solo, siempre tiene en qué respaldarse o en qué guiarse. Fíjense que dice el punto número 1 del programa de auditoría. En presencia del cajero, efectúe el arqueo. ¿De qué? De Caja Moneda Nacional y de Caja Chica. Bien, ya cumplimos el punto 1. Entonces ponemos personal asignado, como nos dice ahí, las iniciales del auditor, Erlan Peter Fernández. ¿En qué papel de trabajo hicimos todo esto que nos dice acá? En la planilla A. Además, también hicimos en la planilla A1/1, que hace referencia al arqueo de Caja Moneda Nacional. Y todos estos puntos de acá están también en cumplimiento al arqueo. ¿En qué sentido? Como podemos ver, por ejemplo, ahí dice, ¿cierto? Asegúrese de que se haya incluido cobranza por depositar, cheque de pendiente de cobro, fondos especiales, cheque de cliente. De este punto 2,
Determine el monto de los fondos a ser recontados mediante referencia a los registros de contabilidad, documentos, etc. Al terminar el arqueo, solicite al custodio del fondo que declare por escrito que todos los fondos a su cargo fueron contados en su presencia y devueltos en su entera satisfacción. Asegúrese de que no se hayan efectuado canjes de efectivo por cheque, asegúrese de que los préstamos, etc. Entonces, fíjense, como les decía antes, el auditor cuando realiza su trabajo normalmente tiene una guía, tienen que basarse. En este caso estamos hablando de el programa de auditoría que de manera puntual le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Poco más y le dice apertura una planilla sumaria, ¿no? Poco más y le dice ponga los saldos del balance general y del mayor analítico de cuenta, ¿cierto? Entonces, por poco más y nos dice eso el programa de auditoría en su procedimiento. Cosa de que le facilita su trabajo al auditor, ¿cierto? Como por ejemplo cuando toque analizar, cuando analicemos, por ejemplo, caja moneda extranjera, fíjense qué dice, ahí lo voy a remarcar. En base al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre, determine la correcta evaluación de los saldos en moneda extranjera. Eso, ¿dónde lo vamos a hacer? En la planilla A12. Entonces, este es un resumen, podríamos decir, de todos los procedimientos que hemos aplicado en el trabajo de auditoría de manera puntual. Y cada papel de trabajo que vayamos realizando, tenemos que indicar qué punto hemos ido cumpliendo del programa de auditoría. Ahí está. ¿Cierto? ¿Y qué se llama el programa de auditoría? ¿Qué referencia lleva? Lleva la referencia A4 romano. En ese sentido es como vamos elaborando entonces, jóvenes, nuestros papeles de trabajo. ¿Ya? Esa es la manera, esa es la forma. Aperturo la planilla sumaria, la planilla subsumaria. Si el programa me dice que haga un arqueo, hago mi arqueo, aperturo mi arqueo, hago el arqueo. Si encuentro una diferencia, tal vez por un sobrante o un faltante, propongo el asiento. Luego tengo que rellenar mi planilla de eficiencia de control interno también, ¿cierto? Veamos a ver la planilla de eficiencia, la tenemos por ahí seguramente. Ah, no la tengo acá, creo. Ya, esa la tengo en otra diapositiva. Con eso podríamos decir de que hemos terminado de realizar nuestro arqueo. Luego del asiento que hemos propuesto, jóvenes, del asiento que hemos propuesto, tenemos que trasladar los montos a nuestra planilla subsumaria. Estos montos de acá no se van a quedar ahí, ¿ya? Estos montos tenemos que trasladar a la planilla subsumaria. Como le dije hace rato, es un asiento de reclasificación. Entonces, ¿qué es lo que voy a trasladar? Las cuentas que tengo registradas allá. Como estoy analizando caja, solamente entonces tengo que llevar este monto de acá para completar mi planilla subsumaria. Obviamente que la cuenta por cobrar la voy a generar y la voy a crear dentro del balance propuesto, pero para yo terminar bien mi planilla sumaria, tengo que realizar el traslado de esta caja que dice en el haber 32.609. ¿En qué columna? En la columna de reclasificación. Y si me voy a la planilla subsumaria, van a ver de que está ahí en esa columna esos 32.609 bolivianos. Como pueden ver, por ejemplo, ahí tenemos la cuenta caja. Ahí está la cuenta caja. Dijimos que era un asiento de reclasificación en el haber 32.609 bolivianos. ¿Cierto? Con eso concluimos, podríamos decir, todo el análisis de esta cuenta caja. Pero también sería bueno sumar y restar para ver cómo queda, ¿no?
Por ejemplo, aquí dice 200, partimos con 283.000. Como no hay nada en los asientos de ajuste, se repite un saldo ajustado de 283.000, ¿cierto? Pero aquí en reclasificación tenemos en el haber un monto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? 283.500 más esto y menos esto, ¿cuánto da? ¿Por qué menos? Porque todo lo que está en el haber se resta cuando tenemos una cuenta de activos, ¿cierto? La cuenta caja tiene saldo deudor y si hay algo en el haber se tiene que restar. Entonces, 283.500 menos los 32.609 nos da un saldo reclasificado y un saldo según auditoría de 250.891 bolivianos. ¿Ya? Que es cabalmente en eso que terminó también con 250.891 nuestro arqueo, ¿cierto? Ahí está. Total recontado, 250.891. Hemos partido con 283 y hemos terminado con 250.891, ¿cierto? Esa sería la manera entonces, jóvenes, de cómo tenemos que ir haciendo el análisis de todas nuestras cuentas, ¿ya? Como les dije antes, si bien es cierto que las empresas solamente nos dan el balance general y nos dan el mayor analítico de cuentas, nosotros, si tenemos que realizar un arqueo de caja, si tenemos que realizar una reconciliación bancaria, tenemos que hacerlo. ¿Para qué o con qué objetivo? Para llegar al saldo según auditoría, ¿ya? Aquí más propiamente fuera mejor colocarle en este modelo saldo según auditoría 250.891, ¿cierto? De la misma manera, este es un arqueo. Puede ser una planilla de activo fijo, una planilla de sueldo y salario, una planilla de estado de evolución del patrimonio neto, etcétera, ¿cierto? Para ver si es que se actualizaron bien las cuentas, si se depreciaron bien, si es que suman y restan adecuadamente los montos. Y si encontramos una diferencia, tenemos que mencionar si es un faltante o es un sobrante. Todo tiene que quedar plasmado en su papel de trabajo, con las diferentes cifras y con las diferentes marcas, referencias y correferencias de auditoría. Y como les dije antes también, es muy importante de que también coloquemos a qué punto del programa de auditoría hemos ido cumpliendo. Como dice acá, del punto 1 al punto 5 en el programa que lleva la referencia A4. Esa sería entonces la manera. La siguiente clase vamos a continuar, jóvenes, con el avance, que sería todo lo que es caja moneda extranjera y caja chica. Con eso terminaríamos la parte del caso práctico que les había dicho anteriormente. ¿Ya?